Hola, no tenía pensado subir este video a YouTube, pero creo que lo mejor sería darle la máxima difusión posible, así que si quieres, descárgalo y resúbelo en donde tú quieras. Gracias. Hola, si te es familiar la campaña de recaudación de Héctor o de Allison, por favor, mira este video. Hace unos días me encontré publicidad para una página llamada Héctor. Lo primero que llamó mi atención fue ver un comercial muy bien producido, pero a la vez una estrategia de manipulación emocional muy marcada. No hay nada inherentemente malo con ello, pero no es una estrategia muy usada por caridades. Por lo tanto, mi primer pensamiento fue que simplemente en la familia de Héctor había alguien capaz de crear estos comerciales, que esto no era una campaña profesional organizada por alguna fundación o algo por el estilo. Sin embargo, al día siguiente me encontré una campaña sospechosamente similar, también simplemente con el nombre del niño, Allison, y que también utilizaba unas imágenes y un lenguaje bastante manipulador. Y al revisar las campañas me di cuenta de que ambas estaban organizadas por una misma organización, Chance Le Tikva. Al entrar en las campañas, me pareció extraño no ver un desglose de gastos en la campaña. No tengo experiencia con gestión de campañas de recaudación, pero sí he visto algunas y lo más común es que en la campaña haya cierta transparencia respecto al uso que se le dará al dinero recaudado, y en la campaña de Héctor esto no existe. Además de que el objetivo de $1.000.000 se siente como un número arbitrario, con el que sí o sí va a sobrar dinero. Igualmente la campaña de Allison tiene como objetivo $900.000. El siguiente elemento que llamó mi atención es la información respecto a la organización que hay en la página de la campaña. De entrada, la dirección del beneficiario de las donaciones, la persona moral Chance Le Tikva, es 928 calle 46, Brooklyn, Nueva York. Y al buscar esta dirección en Google Maps, esperando yo una oficina o algo similar, me encontré con una casa cualquiera. Esto puede ser una tontería y puede que Chance Le Tikva simplemente tenga su base de operaciones en una casa cualquiera, aunque desconozco la legalidad de la situación, pero prosiguiendo. La campaña también anuncia que Chance Le Tikva está registrada como una organización sin fines de lucro pendiente de aprobación, y que una vez aprobada, todas las donaciones serán deducibles de impuestos retroactivamente. Sin embargo, al buscar la organización en el registro de contribuyentes de Estados Unidos, descubrí que la organización recibió en febrero del año pasado su carta de determinación que permite que los donantes puedan deducir sus contribuciones. El hecho de contar con esta certificación es un punto a favor de la organización, pero me es desconcertante que hoy, 2 años después de que recibieron esta carta, describa que aún están en espera de aprobación. Básicamente esta era toda la información que pude conseguir de la campaña de recaudación de Héctor, así que proseguí a darle clic al logo de la organización que estaba en la parte superior izquierda y me envió a un subsitio que solo tiene un acceso directo a la campaña de Allison y un acceso directo a la campaña de Héctor, además de una sección de información que solo tiene un link a la página oficial de Chance Le Tikva. Para empezar, el sitio está mal. Hay imágenes que no cargan, links rotos o botones que no funcionan. Además de que la página solo se encuentra en inglés, árabe y hebreo. ¿Y por qué específicamente en estos dos idiomas? Pues busqué información en la página de Whois, una base de datos de dominios web y sus dueños, y resulta que el sitio web está registrado desde 2020 en Israel. No hay absolutamente nada de transparencia al respecto de que la organización esté basada en Israel. De hecho, hay una sección de transparencia en la página que cuenta solamente con los términos de uso y el mismo texto que explica que Chance Le Tikva es una organización pendiente de aprobación. Seguí revisando el sitio y hay una sección llamada Proyectos Salvavidas en la que se listan 3 nombres: Muhi, Suri y Nehama. Los 3 cuentan con su descripción, con un tono muy similar al lenguaje emocional usado en la página de Héctor y Allison, pero ninguno tiene una imagen visible y no funciona ninguno de los 3 botones. Puede que hayan apoyado a estas 3 personas en estos años, de hecho, incluso encontré evidencia de que Suri sí tuvo una campaña. Sin embargo, su historial de casos exitosos, información potencialmente valiosa, es inaccesible, así que me hace dudar de que realmente estos casos hayan sucedido.
Entonces, al ver la página de Facebook oficial de la organización, me encontré con una página con apenas 37 seguidores, algo extraño para una organización sin fines de lucro que existe desde hace 2 años y ya tiene al menos 5 casos trabajados, que no tiene actividad desde 2021 y que tiene una sola opinión con una estrella que los acusa de ser un fraude. Después me dio curiosidad cambiar la página a su versión en hebreo y con ayuda del traductor de Google descubrí que esta versión tiene otra dirección en Israel para la base de la organización, Rabina 3 Asdod, la cual en Google Maps parece ser un negocio llamado Microblendex Ltd. Es difícil encontrar información al respecto dada la barrera del lenguaje, por lo que lo único que pude encontrar respecto a esta empresa fue el resultado superficial de una página que se dedica a hacer análisis empresariales, que pone en letras rojas empresa que infringe la ley. Por último, hice una búsqueda en un sitio web que verifica la validez y seguridad de las caridades y me encontré con nada. Nada de información en su contra y nada de información a su favor. Esto es algo normal o aceptable para una organización que acaba de nacer, pero no me parece lo mismo con una organización que lleva 2 años existiendo. Y la peor parte es que Héctor no es un actor. Gracias a la búsqueda en reversa de imágenes encontré a la familia de Héctor y parecen ser las víctimas definitivas de esta situación, porque Change Letikva está usando la imagen y situación de Héctor para lucrar. De hecho, su mamá incluso ya abrió un PayPal para recibir donaciones directamente, por lo que puedo decir con seguridad que algo anda mal. Digo, si una organización está esforzándose activamente por ocultar de dónde son, porque también la familia de Héctor confirma que son gente de Israel, es porque algo está raro. Y no solamente Change Letikva. Gracias a que yo estuve escarbando estos 2 casos, Facebook, en su increíble sabiduría, me empezó a recomendar publicidad de otras campañas que no son organizadas por Change Letikva, pero hay una similitud muy extraña entre todas estas campañas. Así que si tú o alguien que conoces ha donado a esta campaña, por favor, saquen su dinero de ahí y mándenlo directamente a la mamá de Héctor. También, si esta información pudiera llegar a la familia de Allison, sería lo ideal. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la difusión.